A mí me gustaría que usted nos dijera qué medidas políticas aportaría usted para salir de la crisis. Medidas concretas. Ha sido una buena pregunta. Aquí es cuando se dice, le agradezco porque usted en cierta medida me ha dicho, venga, ¿usted qué haría? Se lo voy a decir. Pero no solamente a usted. He tenido el privilegio de poderlo decir ante una cámara de televisión, teniendo a mi derecha al secretario general del Partido Comunista de España y al otro lado al coordinador general de Izquierda Unida de España. Una propuesta que va a aparecer en el próximo número de Mundo Obrero, concreta. Y antes de decirle los 10 puntos inmediatos, voy a explicar por qué. En España no hay solución de un economista, como he dicho antes, que se ponga en la pizarra. No la hay. Así que el que piense que no la hay. Ahora que haga lo que quiera. En España no hay salida si no cuenta con el apoyo del pueblo español masivo. No solamente en las urnas, sino en la calle para apoyar al gobierno que tome determinadas medidas. Voy a ser claro. Todo gobernante que en España se enfrente a la banca, si la banca no tiene al pueblo español en la calle diciendo ojo con lo que hacéis, que acabamos con la banca, ese gobernante se hunde. Por tanto, cuando un gobernante dice votadme y después quedaros en vuestra casa, ese gobernante es un rufián. Porque sabe perfectamente que para enfrentarse a estos poderes económicos hay que tener al pueblo de su lado. Y aún así va a ser difícil. ¿Cuáles son esas medidas que en determinado momento pueden producir que una parte de la población se sienta llamada, se sienta motivada? Le voy a dar 10. Son medidas excepcionales. Todas ellas son posibles con la Constitución en la mano. Quiero advertir, a lo largo de mi vida política estoy harto de plantear cosas en nombre de Izquierda Unida y siempre me han salido los de siempre. Eso es cosa de la Unión Soviética. No, esto he cogido la Constitución española. Ese pingajo que ya nadie cumple, salvo para exigir que aquí hay un rey. Para otras cosas no. Pues bien, con la Constitución en la mano, artículo 128, 129, 130 y 131, primera medida. Se eleva el salario mínimo hasta el 90% del salario mínimo europeo. Y la pensión mínima se equipara a ese porcentaje. ¿De dónde sale el dinero de eso y demás? Con los datos en la mano de lo siguiente. Reforma fiscal, persecución del fraude fiscal, persecución de la economía sumergida, cotización de las sociedades de inversión de capital variable que cotizan al 1%, que coticen como lo demás al 18%. Hay una serie de datos dados por inspectores de Hacienda que harían aflorar en un año 120.000 millones de euros. Por tanto, hay. Otra cosa es capacidad para eso. Por tanto, primera medida. Segunda medida. Automáticamente y por decreto se paralizan todos los juicios que se estén llevando a cabo contra personas que por no poder pagar la hipoteca no solamente se le quita el piso, sino que se le dice que la diferencia entre la tasación y la hipoteca sigan pagándolo. Mientras que se sepa que no puede pagarla y no tiene otra vivienda, eso se paraliza y por tanto el banco en ese momento se le pone firme. Creo que está claro, ¿no?, lo que estoy diciendo. Tercera medida, reforma fiscal en el sentido que dice el artículo 31 de la Constitución. El que tenga más, que pague más. Y junto a eso, la reforma fiscal, supresión y persecución a muerte de toda la economía sumergida. Cuarto, vivienda. Creación de viviendas públicas y viviendas que estén infrautilizadas o estén cerradas, obligación de que sean alquiladas mediante una bolsa que se encarguen los poderes públicos, empezando por ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, de gestionar esa posibilidad. Porque me atengo al artículo 128 de la Constitución que dice: toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al bien público. Entonces, usted es dueño de una cosa, pero si esa cosa no está al servicio del bien público, usted tiene menos autoridad sobre esa cosa. Constitución española, artículo 128. No me he cogido la Constitución rusa y soviética, sino la española. Siguiente medida. Iniciar de manera inmediata la recuperación del sector público español.
Incorporar para el Estado los sectores estratégicos de la economía, que son la energía, la electricidad, las carreteras, los ferrocarriles, pasan a ser propiedad del Estado. Artículo 129. El Estado podrá poner y coger sector público. Así de claro. Entonces, de privatizar toda la medida absolutamente contraria. Igualmente, en educación, volcarse presupuestariamente, pero también implicando a la familia, de tal manera que se le obligue a que la enseñanza sea considerada como una, aparte de como un derecho, como un deber que la sociedad tiene que exigir, pero exigirle a esa sociedad. Y así hasta 10 medidas. No las tengo aquí, pero tengo en la cabeza. Son 10. Creo que otra, la reforma agraria aquí, y otra, separación de la Iglesia y del Estado. Aspecto económico. Porque aquí hay mucho anticlerical en nuestro país, pero a la Iglesia se le sigue pagando. De modo que ahí está el tema. Tanto, separación, cada uno por su sitio, y Dios en casa de todos. Cada uno por su sitio. Bien. Y estas 10 medidas, que digo que serán publicadas en el próximo Mundo Obrero, a la gente no la mueve, es que esto ya no tiene remedio. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque tiene remedio. Tampoco nadie va a considerarse como que va a salvar el mundo. Estas son 10 medidas concretas, inmediatas, que se pueden hacer, repito, con la Constitución en la mano, con los estudios económicos en la mano y con los materiales que uno ha podido recoger. ¿Esto qué significa? Que habría que explicarlo a nivel de ayuntamientos, de asociaciones de vecinos, crear un movimiento que en España fue posible. Yo me he inspirado en un momento de nuestra historia. Fue posible. Ahora, esto significa, y yo que soy de tal, mira, tú, esto te interesa, vota, ¿de dónde eres? Me importa un pimiento. Esto es una, y además, el gobierno que salga, que no le ganan las elecciones, a seguir luchando con eso. Una plataforma de 10 puntos, clarísimo.